Este es el siglo XXI. En este momento se lleva a cabo el primer congreso del Instituto Dominicano de Evaluación en la calidad de la educación. En este momento preciso, en este primer congreso de evaluación en la educación, vamos nosotros a escuchar la disertación del profesor universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Manuel Matos Moquete. Si yo pudiera mostrarlo, yo lo puedo mostrar, pero tengo un cuadro, yo espero que se vaya conociendo a medida que se para que veamos, y claro, para que puedan comprobar. Quiero abordar la primera parte para decir, mi punto de vista sobre el material es el siguiente, que para poder avanzar en todo lo que es la decisión necesaria que un equipo de especialistas nombrado por el Ministerio y por cualquier otra institución que lo requiera se dedique a revisarlo y a darle un veredicto técnico especializado, que el Ministerio a partir de ese veredicto pueda decidir si lo continúa exactamente como está en el próximo año escolar o si introduce modificaciones fundamentales. Pero no se puede manejar esta discusión sin pasar por un veredicto de expertos, y eso es lo que estoy pidiendo en toda bienestar y veredicto que yo hasta ahora estoy. Manuel, sácame de una duda. Cuando yo hice la primaria, no era básica, primaria, en la Escuela de República Dominicana, a mí me enseñaban gramática, como tú decías ahorita. Ahora tú me estás diciendo que la gramática es un componente. Yo creía, aquella vez yo creía, que la gramática me incluía todo. Y tú me dices ahora, no, la gramática es un componente de la lengua. La lingüística, y lo que no era lingüística antes, pues estipula la gramática, que es un aspecto, un nivel de análisis, la parte de la estructura de la lengua. Pero que una cosa es la lengua, otra cosa es la comunicación lingüística también. La gramática no es comunicación lingüística, son nociones, son conceptos, son conocimientos que ayudan a la comprensión global de la lengua como estructura, como ente. Pero la enseñanza de la lengua es la que hizo así, para que la gente pudiera fortalecer sus capacidades comunicativas, es decir, que pudieran leer y comprender de manera efectiva, crítica, los leyes, que pudieran redactar, que pudieran expresarse, y todo esto es tarea de la pedagogía, de la didáctica de la lengua. Y entonces los procesos educativos curriculares, los programas, todos los que se encargan, las orientaciones de estrategias, las evaluaciones, todo lo que van guiando este proceso a través de indicadores de logro. Por ejemplo, la Secretaría ha hecho sus indicadores de logro, y en base al indicador de logro pues han hecho estos materiales. Pero la gramática se ha dicho desde siempre, no de ahora, y lo puedo probar en un libro publicado. En cada momento de la época del país ha dicho que los primeros grados no se enseña gramática, porque lo que enseña es expresión oral, lectura, redacción, y de manera práctica, inductiva. De manera inductiva se van dando los elementos de gramática. Eso es lo que hay y eso es lo fundamental. Muy bien, Manuel. Remigio, ¿y tú qué piensas de este tema? A la verdad que el planteamiento que nos hace Manuel es un planteamiento importante. Recordaba inclusive un curso que tomé con Santiago Tabares sobre las gramáticas, que él la situaba históricamente, planteando inclusive que cada gramática responde a un contexto social, a un contexto cultural, etc. En este momento también escucharemos a otros profesores que han asistido al primer congreso del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad de la Educación. Vamos a seguir escuchando la disertación e intervención de otros profesores en torno al tema de la educación en el país y la inclusión de la lengua española como materia fundamental de enseñanza en el país. Sabemos que el español
llega a América, el español que llegó a América no es el español que hablamos hoy. La primera gramática de Nebrija organizó, explicó, escribió ese español. Quizás por aquí andan algunos todavía que defenderán a Nebrija, pero así como va evolucionando la lengua, es dinámica, es activa, es abierta, así también evoluciona la concepción de la misma, la percepción de la misma. El doctor Matos ya ha planteado el papel de la gramática, la función de la gramática en la lengua, y ha distanciado la diferencia que hay entre gramática y lengua. Pero quizás esto todavía no se percibe abiertamente y generalmente en nuestro país por la tradición educativa. Evidentemente, cada vez que hablamos de lengua, lo que nos llega a la mente no son los actos comunicativos y la diversidad textual en los cuales se realiza la lengua, sino que nos llegan las nociones gramaticales, porque reducimos la lengua en general a los aspectos, y ese es el grave problema, y eso obedece a concepciones de los lingüistas, de los estudiosos, y obedece a percepciones o de conocimientos de la mayoría de los hablantes. Bien, la enseñanza de la lengua, en términos generales, conforma evidentemente, que es lo que quiero plantear, una teoría de lengua, evidentemente, y también una teoría del currículum. Y esto implica asumir una teoría de la y una teoría de la lengua. Es decir, que hay 4 componentes que necesariamente integrar para poder ser exitosos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso de actualización estamos tratando de conjugar estos 4 aspectos de manera clara, estos 4 teorías de manera clara, que los docentes puedan entender que los muchachos tienen unas etapas de desarrollo, unas etapas en las que necesitan aprender y que hay unos procesos de aprendizaje que necesariamente el currículo tiene que facilitar y la acción docente tiene que. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, lo que tratamos de hacer es operativizar en el aula el currículo. Por eso surgieron los indicadores de logro que tratan de mostrarle concretamente al docente cuáles son los aprendizajes que queremos que los niños logren. Y los materiales que debemos producir, porque apenas hemos comenzado a producirlos, tienen que estar todos orientados a esos aprendizajes, a esos logros. Y el texto integrado, aún con las debilidades que puede tener, que tiene, como todo texto, lo admitimos. Es un texto que es perfectible, que es inevitable, que necesita hacerlo para poder cumplir con su objetivo. Entonces, en ese sentido, esos materiales, esa visión integradora, obedece a esa condición del aprendizaje que nos dice que los niños no aprenden fragmentariamente, que los niños aprenden globalmente. Y en ningún momento nuestros niños nos están preguntando si la hormiguita es objeto de estudio de la naturaleza, de la ciencia de la naturaleza, de las ciencias sociales o de la lengua. Nos están diciendo que ellos entienden, que quieren conocer y conocen la hormiga y los trabajos que la hormiga hace. Y en definitiva, cada aspecto de la realidad se aborda de manera holística, de manera global, no se aborda fragmentariamente. Entonces, el currículo nuestro, en ese sentido, es abierto, le posibilita eso. De entrada lo dice el mismo currículo, que el aprendizaje puede facilitar, ampliar, enriquecerse en la medida en que se adopta la integración de las áreas. Y en cada área también nos lo dice el mismo, los contenidos curriculares de cada área de conocimiento no deben ser fragmentados, deben ser integrados,
para responder a esas condiciones del desarrollo y del aprendizaje de los niños. De manera que cada vez que hemos partido de la enseñanza de concepción, de conceptualización y de teoría, alejamos, como planteaba el doctor Matos, al niño de todas las posibilidades de interactuar con los actos comunicativos cotidianos, con la diversidad textual que la sociedad y la escuela ponen en su mano. Cuando nuestros niños pequeñitos, aún sin hablar mucho y sin tener acceso a la escritura, salen de sus casas, comienzan a leer libros, comienzan a leer todos los materiales escritos que están en su medio. Y usted me dice que está leyendo. Sí, porque leer no es memorizar. Leer en nuestra concepción es producir, reconstruir sentido, significado. Y por eso los niños, aún sin reconocer las grafías, las letras, aún sin tener dominio de las sintaxis, pueden producir y reproducir sentido, significado. De manera que esta es la visión que nos hace reforzar la producción de materiales diversos que posibiliten que nuestros niños aprendan a leer y a escribir comprensivamente. La decodificación no es lectura. Muchos por ahí aprenden a decodificar magistralmente, no se equivocan en ninguna pronunciación cuando están leyendo. Sin embargo, preguntan ¿de qué trata? Pregúntale qué entendieron. Pregúntale cuál es el dato. No se lo pueden decir porque están lejos. Y para garantizar que nuestros niños, no estoy hablando de los niños de ahora, sino los que han ingresado a la escuela, los que están en primer grado, los que están en segundo grado, tercer y cuarto grado, puedan pasar exitosamente al segundo ciclo, tenemos que garantizar que aprendan efectivamente a leer. Miguel, tú sabes que justamente detrás de cada palabra hay un universo de cosas. Yo quisiera comprenderte cuando tú dices el niño aprende globalmente. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que el niño aprende globalmente? Y después otro concepto que también me han usado, que lo he oído mucho, cuando se dice el acto del habla. Entonces, para mí, yo no sé, yo quisiera entenderte, comprender bien a fondo esos dos temas, porque igual que ahorita me pasó con el tema de la gramática, yo tuve que borrar, porque yo recuerdo que a mí me hablaban de la gramática como sinónimo de que me están enseñando la lengua, ¿verdad? Y después tuve que mostrar y lo entiendo mucho mejor cuando Manuel me dice a mí, no, eso es un componente de la lengua. ¿Qué es eso cuando tú hablas del acto del habla, cuando tú hablas de ese aprendizaje global de la lengua? Tú eres psicólogo, psicología cognitiva. El niño no tiene una aprehensión, una comprensión, una percepción fragmentada de su realidad. Ve la realidad en términos total, global. Y cada vez que le fragmentamos los elementos que debe comprender, estamos impidiendo que él pueda percibir esa realidad en su conjunto. Él no tiene herramientas analíticas necesarias para descomponer el todo, para descomponer el objeto, para descomponer la realidad. Él la percibe totalmente, eso tú lo sabes. Entonces, la teoría del aprendizaje tiene que apropiarse de esa condición natural del niño para poder llevar los contenidos de la vida. Entonces, en la lengua, ese todo está en el texto, porque es el que desarrolla, produce un sentido, es el que trata una temática concreta. Y cada vez que tú tomas ese texto y lo fragmentas
para dosificarlo por partes. Al niño se hace muy difícil hacerla simple. No tiene las herramientas para hacerla simple. Tiene que permitir que él pueda manejar la normalidad, la totalidad. Por eso es que hablamos de el aprendizaje integrado global. Ahí en ese texto están todas las partes de la ley, todos los componentes de la ley, pero están en función no de la lengua misma, ni no de las partes de la lengua, están en función del sentido, del significado, del tema. Cuando tú no le permites comprender el tema, comprender el sentido, no te va a comprender los elementos que conforman ese tema, expresan ese tema. Sin teoría, así creo que es más fácil entender la globalidad o el sentido de totalidad con que manejamos el texto y la ley. Otra cosa es que las intencionalidades que hay en un texto son múltiples. Preguntar, responder, narrar, escribir. A eso nos referimos cuando hablamos de actos comunicativos generales. Son actuaciones que el niño no solamente dice por decir, o el hablante no solamente dice por decir. Nadie narra por narrar, narra porque está convencido de que está contando cronológicamente unos hechos que sucedieron en el tiempo, si son reales o son simplemente ficciones. De manera que es una actuación lingüística, es una acción que tiene una estructura, que tiene una intencionalidad, que intenta mover una reacción en el interlocutor. Eso se lo aplicamos generalmente al texto argumentativo, a los argumentos y razones. No, toda acción lingüística está dirigida a una reacción. Y eso es lo que queremos mostrar cuando hablamos de acto de fe. Pero es un componente, el acto de fe es un componente del texto. Y cada vez, los docentes que están aquí saben que cada vez que hablamos de texto, estamos hablando del texto oral que venimos estudiando en este momento y del texto escrito. De manera que no hay una estandarización en las formalidades del texto escrito y la espontaneidad del texto oral. No. Pero sabemos todos que en cada uno de ellos hay una conjunción de intencionalidades que deben armar una gama, una estrategia discursiva que le va a dar la textualidad, la tipología que ahí entra en el proceso de la gama textual, es la que va a permitir manejar toda la estructura evidentemente. Pero eso es lo que podemos hacer los niños de primero, segundo, tercero y cuarto. Eso lo vamos a ver a partir gradualmente del segundo ciclo y del nivel medio, evidentemente. Entonces, estos son los elementos. ¿Qué es lo que está en juego? Una concepción de la lengua y es una concepción de la enseñanza. Y si se quiere hasta una concepción del justicia, porque cuando usted es capaz de reducir el currículo al texto, entonces tiene una comprensión errada del currículo. No es el currículo que nosotros entendemos hoy en día. El doctor Matos decía que el texto y ningún texto representa en su totalidad el currículo. Por eso, en ese texto hay unos recursos tecnológicos, pero también hay unos recursos impresos a los que se pide al estudiante, que consulte, que amplíe su marco de conocimiento, utilizando los textos escolares que están usando. No solamente los recursos tecnológicos, y a cualquier otro recurso impreso que tenga de manera que con la contribución de una diversidad
media y de este congreso, vamos a conseguir al final de nuestros niños de ese mundo, superen las debilidades, los pequeños pero que tiene que empoderarse de esta concepción del currículo, de esta concepción de aprendizaje, de esta concepción de lengua que nosotros estamos proponiendo. No la estamos proponiendo nueva, es la concepción del currículo. Nosotros estamos rescatando esta concepción del currículo y concretizándola a través de materiales y de procesos de inducción y de formación permanente en los docentes para que pueda ser aplicada. Nos falta mucho, nos falta ir a todos los docentes, a la totalidad de los docentes. Muchos los docentes que han recibido la inducción, pero nos faltan todos. Es un proceso, no podemos pedir que el proceso funcione en 2 meses. Ya hay gente que tiene por ahí estudios de los resultados, de los aprendizajes con el libro integrado. Yo no sé de dónde lo sacaron, porque el libro no tiene ese completo de la escuela. Entonces, no puedo dar un veredicto tan rápidamente. Tengo que esperar su puesta en práctica, su validación, su revisión, que los maestros vayan ensayando con el libro a partir de todo el proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Definitivamente, este es el ejercicio que el Ministerio de Educación está haciendo. Y no parte de la nada, hay experiencia en el país. Precisamente Ricardo está aquí para que pueda dar cuenta de esa experiencia del ser, que luego la Secretaría la compartió con la Pucamaima y la USAID, y salieron las guías de matemáticas. Esta ha sido la evaluación y la consideración de algunos profesores dominicanos en torno al primer congreso sobre la evaluación de la calidad en el sistema educativo en República Dominicana. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.